Miguel era un hombre simple, un trabajador dedicado que pasaba sus días en una tienda de muebles, donde se esforzaba al máximo para asegurar que su familia tuviera lo necesario para sobrevivir. Sin embargo, los desafíos eran grandes. El salario nunca era suficiente para cubrir todas las cuentas al final del mes, y la presión financiera solo aumentaba. Marta, su esposa, ya no soportaba más esa situación. Ella soñaba con una vida mejor, con una estabilidad financiera que parecía siempre estar al alcance, pero nunca llegaba. Las discusiones sobre dinero eran constantes, y cada vez más, Marta le reclamaba a Miguel, insistiendo en que encontrara un trabajo mejor, con un salario más alto, que pudiera resolver todos los problemas. Miguel intentaba todo. Se mataba trabajando, se esforzaba por mantener unida a su familia, pero parecía que sus esfuerzos no eran suficientes. La situación empeoró aún más cuando Marta, cansada de las peleas y de la constante presión financiera, decidió que ya no podía continuar. Se fue, dejando a Miguel y al pequeño Raúl, su hijo, para que Miguel los cuidara solo. Fue un golpe duro para él. Con el corazón apesadumbrado y la responsabilidad de ser padre y proveedor, Miguel enfrentaba el peor momento de su vida. Un día, mientras Miguel pasaba por una crisis emocional, vio algo que lo hizo detenerse. Un automóvil deportivo, un Ferrari rojo, estacionó frente a la tienda donde él trabajaba. El hombre que salió del coche parecía de otro mundo, con una mirada confiada y una postura imponente. Miguel, sin pensarlo dos veces, se acercó y le preguntó al hombre, que se presentó como Javier, qué hacía en la vida. Javier, con una sonrisa tranquila, explicó que compraba terrenos, construía mansiones y las vendía, además de ser un inversor exitoso en el ramo inmobiliario. Miguel, sin esconder la dificultad en su voz, le contó sobre su vida. Habló de las noches sin dormir, de las deudas y de la constante presión para dar lo mejor para Raúl. Javier, escuchando atentamente, compartió su propia historia, revelando que también comenzó como corredor de inmuebles y que, con esfuerzo y dedicación, logró conquistar el éxito que tenía hoy. Miró a Miguel a los ojos y le dijo: «Puedo ayudarte. Conseguiré entrevistas de trabajo para ti». Determinado, Miguel sintió una chispa de esperanza encenderse dentro de él. Sabía que este era el momento de su vida. No era un hombre de rendirse fácilmente. Con sus habilidades y la ayuda de Javier, Miguel consiguió una pasantía en una gran empresa inmobiliaria. Era el único camino para convertirse en corredor licenciado y cambiar su vida para siempre. Sabía que, con la misma dedicación que aplicaba a su trabajo habitual, podría conquistar su espacio en el mundo de los negocios inmobiliarios y, tal vez, algún día no estaría allí, comprando terrenos y construyendo mansiones como Javier. Pero por ahora tenía una misión: asegurar el futuro de Raúl y, en lo más importante aún, asegurarse de que él mismo, Miguel, nunca más tuviera que sentirse impotente frente a las dificultades de la vida. El viaje de Miguel estaba lejos de ser fácil. Conseguir la pasantía fue solo el comienzo de una batalla mucho mayor. Sabía que, mientras no lograra convertirse en corredor licenciado, no podría ganar dinero con lo que realmente quería. Entonces, los meses comenzaron a pasar, y la realidad se impuso de una manera aún más cruel. La pasantía, aunque era una oportunidad valiosa, no traía salario, lo que significaba que Miguel no tenía forma de pagar el alquiler de la casa donde vivía con Raúl. Ya estaba difícil antes, pero ahora la situación se volvía insostenible. La presión financiera apretaba aún más y, eventualmente, Miguel tuvo que enfrentar la dura realidad de que perdería todo lo que había logrado, incluyendo el techo sobre sus cabezas.
la casa se fue, y con ella la estabilidad que él había intentado mantener a toda costa. Pero Miguel no perdió la fe. Aunque el dolor de ver todo desmoronarse fue casi insoportable, estaba dispuesto a seguir adelante, por más difícil que fuera, por más que tuviera que luchar en cada paso. Con Raúl a su lado, buscaba dónde dormir, siempre tratando de encontrar una solución temporal. Los dos pasaban noches en refugios improvisados, durmiendo en bancos de parques, en las estaciones de tren, siempre con la esperanza de que pronto las cosas mejorarían. Durante el día, Miguel se dividía entre el trabajo en la pasantía y cuidar de su hijo, que, aunque tan pequeño, comenzaba a entender que las cosas no estaban fáciles. Para asegurarse de que Raúl no se quedara solo mientras Miguel estaba en la pasantía, confiaba al niño a una exvecina, una mujer sencilla que aceptaba cuidar de Raúl por un pequeño valor. Era todo lo que Miguel podía pagar con el poco dinero que le quedaba del último trabajo. Durante los meses en que enfrentó esta dura realidad, Miguel se vio obligado a tomar decisiones difíciles. Tomaba el almuerzo que la empresa le proporcionaba y se lo llevaba a Raúl, quien lo comía en la cena. Durante todo este tiempo, apenas comía lo suficiente. Se alimentaba principalmente de desayuno y el refrigerio de la tarde que se servía en la empresa. Pero, a pesar de todas estas adversidades, Miguel nunca dejó que la fe se apagara. Sabía que tenía que ser fuerte, que el futuro de Raúl dependía de su determinación. La lucha apenas comenzaba, y el dolor que sentía no lo hacía detenerse. Sabía que, algún día, lograría darle a Raúl la vida que merecía. Tal vez no fuera fácil, tal vez fuera más difícil de lo que imaginaba, pero la fe que mantenía en su corazón era la llama que lo impulsaba, un faro en medio de la oscuridad que, por más que se extendiera, nunca sería capaz de apagar. Miguel ya estaba pasando tiempos difíciles, con su situación financiera apretada y una rutina que parecía no tener fin. Sin embargo, lo peor aún estaba por venir. En una mañana helada, en la oficina donde hacía la pasantía, fue sorprendido por una humillación pública por parte de un compañero de trabajo. El empleado, con una sonrisa sarcástica, comenzó a burlarse de la ropa raída de Miguel, señalando sus dificultades financieras para todos los que estaban alrededor. Siempre con la misma ropa, siempre en la miseria, dijo, en tono de burla. Eso tocó a Miguel de una manera profunda, y lo que debía ser una simple charla se convirtió en una discusión acalorada. Las palabras de ofensa cortaron como cuchillos, y Miguel perdió el control. Gritó, intentó defenderse, pero las palabras salían de su boca sin rumbo. El resultado fue un despido abrupto. Esa situación, que ya estaba fuera de control, se volvió aún más insostenible. Con la pérdida de la pasantía, se vio incapaz de pagar a la exvecina que cuidaba de Raúl mientras él estaba en la empresa. Sin condiciones para continuar con el acuerdo, ella también lo despidió. Miguel, ahora sin trabajo y sin apoyo para cuidar de su hijo, no sabía qué hacer. Él y Raúl se vieron obligados a enfrentar la calle, con un peso enorme sobre sus hombros y una vida de incertidumbres por delante. Las noches en las que Miguel se quedaba despierto, observando a Raúl dormir a su lado, eran más difíciles que nunca. Las preocupaciones por el futuro de su hijo lo consumían. Cada paso que daba parecía más pesado que el anterior, y en cada esquina que giraba se sentía más perdido. Sin embargo, algo dentro de él todavía lo impulsaba, una chispa de determinación, una voz interna diciéndole que no se rindiera, porque sabía que, por más desmoronada que fuera su vida en ese momento, aún podría reconstruirla, por él y por Raúl. Ahora necesitaba más que nunca de fuerza,
una fuerza que lo hiciera levantarse de esas cenizas y encontrar un nuevo rumbo, no solo para él, sino para el hijo que más amaba. ¿Cómo podría levantarse después de todo lo que pasó? ¿Qué necesitaba hacer para encontrar la redención y construir un futuro digno para él y para Raúl? Miguel estaba en una etapa difícil de su vida. Se había esforzado durante meses, trabajando incansablemente en la pasantía que lo llevaría a obtener su licencia para actuar como corredor de inmuebles. Sabía que, si conseguía la licencia, su vida daría un giro, pues finalmente podría empezar a recibir por su trabajo. Sin embargo, la realidad de su situación era demasiado cruel para ser ignorada. El pasantía, por más prometedora que fuera, no pagaba lo suficiente para cubrir sus necesidades básicas y mucho menos las de Raúl. Miguel, determinado a seguir adelante y darle un futuro mejor a su hijo, aún así logró pagar a la exvecina que cuidaba de Raúl, utilizando un poco del dinero que había ahorrado. Pero ese dinero se agotó. La situación de escasez se volvió aún más aguda. Miguel sentía la presión aumentar cada día, sin saber cómo alimentaría a su hijo o a sí mismo. Cuando la tan esperada licencia finalmente llegó, sintió un alivio inmediato, pero la discusión con el empleado, seguida de su despido, derrumbó todas sus esperanzas. Perder la pasantía fue un golpe demasiado fuerte, especialmente porque ya había visualizado un futuro mejor, con la remuneración que tanto deseaba. Ahora, con el despido, se vio nuevamente en el limbo. La vida de Miguel parecía un laberinto sin salida, hasta que un ángel inesperado apareció en su camino. Javier, un buen amigo y ex colega de Miguel, había sabido del despido injusto y no podía creer lo que había ocurrido. Cuando se enteró de lo sucedido, Javier se indignó y decidió buscar una solución. Fue a la empresa y buscó a Miguel, pero una funcionaria le contó todo lo que había sucedido, la humillación pública y el despido injusto. Con el corazón lleno de indignación, Javier buscó a su amigo, el dueño de la empresa, y no dudó en exigir una acción. Explicó la situación de Miguel, su lucha incansable para conseguir la licencia y su dedicación al trabajo. Javier dijo con firmeza: lo justo sería que el empleado que hizo esto con Miguel fuera despedido, y no él. Miguel es un excelente profesional, y si está aquí es porque se ha esforzado para llegar hasta este punto. Él merece una oportunidad, no esta humillación. El dueño de la empresa, al escuchar las palabras de Javier y comprender la gravedad de la situación, estuvo de acuerdo inmediatamente. Se comprometió a corregir el error y, como una forma de reparar la injusticia, decidió devolver a Miguel al puesto del empleado que lo había humillado. Javier, entonces, partió en busca de Miguel. Al encontrar a Miguel y Raúl, la visión era desgarradora. Los dos estaban sucios, hambrientos y exhaustos de la lucha diaria por sobrevivir en la calle. El peso de la vida los había marcado, pero Javier, al ver su situación, se conmovió profundamente. Sin pensarlo dos veces, los llevó a su mansión. Allí, Miguel y Raúl pudieron tomar un baño caliente, algo que hacía tiempo no sucedía, y alimentarse con una comida digna. La comida parecía casi un lujo en ese momento. Fue entonces cuando Javier dio la gran noticia: Miguel sería readmitido. Estaba de vuelta en su puesto, con la oportunidad de comenzar de nuevo y corregir el rumbo de su vida. Miguel, en un impulso de alegría y alivio, abrazó a Javier con todas sus fuerzas. Las lágrimas comenzaron a rodar, una mezcla de gratitud y felicidad. Javier, conmovido por la escena, no pudo contener sus propias lágrimas, y fue allí, en ese momento de pura emoción, cuando Raúl, con su inocencia y amor incondicional, abrazó a los dos. La escena fue de una emoción arrolladora. Al día siguiente,
Todos se dirigieron a la empresa, donde el dueño, con una mirada seria y decidida, despidió al empleado que se había burlado de Miguel. Después del despido, se dirigió a los demás empleados y habló con un tono de sinceridad. Contó la historia de Miguel, su lucha para cuidar de Raúl, las dificultades que enfrentó y cómo, a pesar de todo, nunca se dio por vencido. Miguel es un ejemplo de perseverancia. Su vida fue difícil, pero nunca dejó que lo derribaran. Necesitamos aprender de su voluntad, dijo el dueño de la empresa. La reacción de los empleados fue inmediata. Todos quedaron conmovidos por la historia de Miguel. Y a partir de ese momento, comenzaron a apoyarlo en su automejoramiento profesional. Le ofrecieron ayuda y orientación para mejorar su desempeño, y eso hizo toda la diferencia. Miguel, ahora rodeado de un ambiente de apoyo, se sintió renovado y listo para conquistar su lugar en el mundo. Y no pasó mucho tiempo antes de que su esfuerzo y dedicación fueran recompensados. Con mucho trabajo y perseverancia, Miguel logró vender su primer inmueble de lujo. La comisión fue suficiente para que alquilara un lugar para vivir con Raúl, dejando atrás la habitación en la mansión de Javier. El alquiler de su nuevo hogar fue un logro significativo, un símbolo de su viaje de superación. Miguel no se detuvo ahí. Continuó esforzándose, manteniendo su vida simple, controlando sus gastos y ahorrando lo máximo que podía. Su perseverancia lo llevó a conquistar mucho más de lo que imaginaba, y con cada venta se acercaba más a su sueño. Sabía que el camino aún era largo, pero ahora tenía las herramientas y el apoyo necesarios para seguir adelante. La historia de Miguel fue un ejemplo de cómo, con perseverancia y coraje, es posible transformar la vida, incluso en las condiciones más difíciles. Miguel y Raúl, juntos, ahora podían mirar al futuro con esperanza renovada. El viaje estaba lejos de terminar, pero con cada paso dado, Miguel sabía que estaba más cerca de construir el futuro que siempre soñó. Las noches eran especialmente difíciles. Sin la pasantía, Miguel no tenía cómo comprar comida. Intentaba al máximo controlar los gastos, pero no había mucho que hacer. Cuando el hambre apretaba, se veía pidiendo comida en restaurantes, esperando conseguir al menos un plato de arroz o frijoles para calmar el hambre. Muchas veces, lo único que lograba era una comida, y hacía lo posible para asegurarse de que Raúl tuviera algo para comer. Cuando solo había un plato, Miguel siempre cedía para su hijo, manteniéndose con el estómago vacío. El dolor del hambre era inmenso, pero la preocupación por el bienestar de Raúl hablaba más alto. No podía permitir que su hijo pasara por las mismas dificultades que él enfrentaba. Era una lucha constante, una batalla silenciosa contra la vergüenza y el miedo al futuro. ¿Cómo podría darle un futuro mejor a Raúl cuando apenas podía cuidar de sí mismo? Las noches en que dormía con el estómago vacío, mirando a Raúl, que soñaba tranquilamente a su lado, eran un cruel recordatorio de todo lo que aún necesitaba conquistar. La vida de Miguel estaba en un punto de inflexión y necesitaba encontrar la fuerza necesaria para darle un nuevo rumbo a su historia. Al fin y al cabo, por más que estuviera sin esperanza, Miguel sabía que aún había un camino por seguir, pero tendría que encontrar una forma de transitar ese camino sin dejar que la oscuridad lo consumiera. El tiempo pasó rápidamente y el viaje de Miguel, que comenzó con tantos desafíos, finalmente alcanzó un punto de inflexión. Con el esfuerzo continuo y el ascenso en las ventas de inmuebles, se vio en una situación que antes parecía imposible. Ahora tenía el dinero necesario para comprar y revender su propio inmueble, exactamente como soñaba. El trabajo arduo y las innumerables lecciones que aprendió en el camino
lo prepararon para ese momento decisivo. Pero, como siempre, Miguel no estaba solo. Javier, que se había convertido en algo más que un amigo, casi un mentor, estaba a su lado, guiándolo en las complejidades del mercado inmobiliario, no solo como corredor, sino como inversor. Javier le había compartido sus conocimientos sobre cómo operar con inversiones inmobiliarias y, más importante aún, sobre cómo mantener la humildad, la ética y la perseverancia, a pesar del creciente éxito. Cuando Miguel decidió que estaba listo para dar el siguiente paso y comprar su primer terreno, Javier no dudó en acompañarlo. Juntos fueron en busca de una buena oportunidad en el mercado. Javier, con su experiencia, ayudaba a evaluar las mejores opciones, y pronto encontraron un terreno ideal. Era grande, bien ubicado, y ofrecía un gran potencial para la construcción de un inmueble de lujo. Miguel, ahora confiado y decidido, sabía que ese era el momento para lanzarse a este nuevo desafío. Con el terreno adquirido, contrataron un equipo especializado y comenzaron la construcción de un inmueble de alto estándar, que rápidamente comenzó a tomar forma. Cuando el proyecto finalmente se completó, Miguel estaba frente a su primera gran propiedad para la reventa. Ahora era su turno. Javier, como siempre, estaba allí para apoyarlo. Pero quien tomaría las riendas de la venta era Miguel. Recordó las dificultades de su pasado y la determinación que lo había traído hasta allí. La venta no fue fácil, pero Miguel usó todo su aprendizaje, sus habilidades y su capacidad de negociación para asegurarse de que la propiedad se vendiera por un valor significativo, con una gran ganancia. El éxito de esa venta fue un hito en la vida de Miguel. Había alcanzado su objetivo de ingresar al mercado inmobiliario como inversionista. Pero, lo más importante, no se detuvo ahí. Con el dinero de la venta, Miguel formó su propio equipo y comenzó a construir más propiedades de lujo, que él mismo revendía, siempre desafiándose a alcanzar más. Su nombre pronto se hizo conocido en el mercado inmobiliario, y con el tiempo acumuló una fortuna considerable. Miguel, el hombre que un día fue humillado y perdió todo, ahora era un ejemplo de superación y éxito. Se convirtió en millonario, pero nunca olvidó sus raíces ni el viaje que lo llevó hasta allí. Con su equipo continuó expandiendo su negocio, siempre enfocado en construir propiedades de alto estándar y asegurándose de que sus ventas se realizaran con integridad y excelencia. Y al mirar atrás a todo lo que había logrado, Miguel sabía que su historia no era solo sobre ganar dinero, sino sobre la lucha, la perseverancia y las lecciones que aprendió en el camino. Cada propiedad vendida, cada inversión exitosa, era un recordatorio de que por más difícil que fuera la vida, siempre había una oportunidad para recomenzar, para construir algo grande y dejar un legado para el futuro. Marta, después de muchos años de distancia, decidió regresar. El tiempo y la distancia hicieron que la nostalgia por Raúl creciera cada vez más dentro de ella. Aunque sabía que la separación de Miguel había sido un golpe duro para él, sentía un dolor inmenso en su corazón por no haber estado allí para su hijo durante tanto tiempo. Raúl, que ahora ya estaba más grande, parecía diferente. Sus ojos brillaban de una manera que ella nunca la había visto antes, como si llevara consigo una historia de superación de la que ella no tenía idea de cómo había sucedido. Llegó a la mansión donde Miguel vivía, sin saber exactamente qué esperar. Los rumores sobre su éxito en el mercado inmobiliario ya llegaban a sus oídos, pero nunca imaginó que la transformación de Miguel fuera tan grandiosa. Estaba a punto de descubrir que él ya no era ese hombre simple y endeudado, sino un hombre rico, respetado y admirado. La mansión, con su grandeza y elegancia,
parecía un reflejo de lo que Miguel había conquistado. No era solo una casa, sino el símbolo de su lucha y éxito. Todo estaba impecablemente planeado, desde el exuberante jardín hasta el interior lujoso. Cada detalle mostraba cuánto Miguel se había dedicado a su nueva vida. Al verlos por primera vez, Marta quedó paralizada. Miguel, con una sonrisa serena y confiada, estaba allí, junto a Raúl, en un escenario que ella jamás imaginó. Estaban tan diferentes. Raúl estaba feliz, riendo, viajando a destinos paradisíacos alrededor del mundo, cosas que Marta nunca habría imaginado que ellos serían capaces de hacer. El arrepentimiento comenzó a corroer a Marta. Recordaba sus propias palabras, la decisión de abandonar a Miguel y a Raúl en ese entonces. Estaba tan enfocada en sus propios deseos y frustraciones que no se dio cuenta de la fortaleza de Miguel. Ahora, él no solo había superado todas las adversidades, sino que también se había convertido en un ejemplo de perseverancia y éxito. Se sentía como una espectadora distante de sus vidas, y la culpa era inmensa. Marta sabía que no podía volver atrás. Había perdido los mejores años de la vida de Miguel y Raúl. Perdió el tiempo que podría haber aprovechado a su lado, ayudando a construir el futuro de Raúl, viendo a Miguel transformarse en un hombre exitoso. Ahora, ella estaba sola con sus recuerdos y el vacío de no haber tomado la decisión correcta. Mientras se sentaba, conversando con Miguel y mirando al hijo que había crecido tanto, el dolor era casi insoportable. ¿Cómo pudo haber abandonado a esa familia? ¿Cómo pudo haberse quedado ciega al punto de no darse cuenta de que Miguel era más fuerte de lo que ella imaginaba? Ellos tenían todo ahora, y ella, aunque quería formar parte de eso, sabía que su elección de irse había dejado cicatrices profundas. Miguel, por su parte, miró a Marta con una calma que sorprendió incluso a él mismo. No guardaba rencor, no estaba allí para reclamar nada, sino para mostrar que, aunque había pasado por momentos oscuros, lo había logrado. Y con eso, sabía que Raúl, su hijo, era la mayor victoria. Era él quien Miguel más quería ver feliz, llevado a nuevos horizontes, nuevos sueños, viviendo una vida que Marta nunca podría haber imaginado cuando decidió irse. Marta se sentía aplastada por la vergüenza, pero al ver a Raúl, quien la acogió con los brazos abiertos, como si el tiempo no hubiera pasado, se dio cuenta de que lo único que aún podía hacer era aprender a valorar lo que aún tenía, su familia. Ya no quería perder más momentos, pero lo que quedaba ahora era el arrepentimiento. Miguel, de manera noble, no dijo nada. Sabía que el verdadero perdón estaba en seguir adelante, en vivir la vida que él y Raúl habían logrado con tanto esfuerzo. Marta miró a su alrededor, viendo los viajes paradisíacos, las fiestas y todo lo que habían vivido con la riqueza y el éxito que Miguel había conseguido. Pero, en el fondo, sabía que nunca más podría tener esas mismas experiencias, esas mismas alegrías, porque la vida había seguido su curso. Y ella, con su decisión de irse, ya había perdido el derecho de compartir todo eso. Sin embargo, la gran lección fue clara para Marta. A veces, el mayor arrepentimiento no es lo que se pierde, sino lo que se podría haber logrado si la elección hubiera sido diferente. Miró a Miguel, agradeció por haber sido lo suficientemente fuerte para llevar a Raúl hasta allí, pero en el fondo, sabía que había perdido lo mejor de su vida, lo que podría haber sido su mejor momento a su lado. Y así, la historia de Miguel se convirtió en un poderoso ejemplo de superación, resiliencia, lucha y fe. Fue un hombre que, en medio del caos, nunca se rindió. Incluso cuando todo parecía perdido, incluso cuando el peso de las dificultades parecía ser insoportable, se mantuvo firme,
No permitió que las adversidades de la vida lo hundieran, sino que, por el contrario, se levantó con cada caída, con un espíritu indomable que lo impulsaba a seguir adelante. Miguel nos enseñó que por más desafiantes que sean las circunstancias, la verdadera fuerza no está en nunca caer, sino en siempre levantarse, incluso cuando la vida nos derrumba. Enfrentó el dolor, la humillación, la pérdida y la falta de recursos, pero nunca perdió la fe en sí mismo ni en el futuro. Supo que, incluso en la oscuridad, siempre había una luz al final del túnel, una luz que necesitaba encontrar con coraje y determinación. La resiliencia de Miguel no fue solo una cualidad que él poseía, sino una fuerza que cultivó con cada elección difícil, con cada sacrificio que hizo para garantizar el futuro de su hijo. Demostró que, incluso cuando los obstáculos parecen insuperables, la persistencia, la creencia en nuestros propios sueños y la capacidad de recomenzar son lo que nos lleva a la victoria. Y, sobre todo, Miguel mostró que la lucha nunca es en vano. Incluso en los momentos más oscuros, cuando parecía que todo estaba perdido, nunca perdió la esperanza. Su viaje fue largo, arduo y muchas veces solitario, pero al final, la recompensa fue más que financiera. Fue la realización de que la fe en uno mismo y en el futuro puede transformar hasta los mayores desafíos en una historia de éxito. La vida de Miguel es una lección eterna de que, independientemente de las circunstancias, siempre hay una forma de recomenzar, de luchar por un futuro mejor, de construir una nueva realidad. Nunca permitió que el dolor lo definiera, sino que usó cada dificultad como combustible para su ascenso. El éxito que alcanzó no fue un accidente, sino el resultado de su incansable lucha, su resiliencia frente a la adversidad y principalmente su fe inquebrantable. Ahora, Miguel ya no es solo un hombre exitoso, es una inspiración para todos aquellos que, como él, enfrentan los desafíos de la vida con coraje, sabiduría y fe. Nos enseña que, por más difíciles que las cosas puedan parecer, nunca debemos perder la esperanza. Al fin y al cabo, quien tiene el coraje de luchar, la sabiduría de aprender de los errores y la fe para creer en un futuro mejor, es capaz de alcanzar cualquier sueño, por más lejano que parezca. Esta es la verdadera lección de superación, resiliencia, lucha y fe que Miguel nos deja. No importa cuán difícil sea el camino, lo importante es nunca dejar de caminar,